El día de hoy vamos a ver algunos antecedentes justamente relativo al sindicato. Ya por ahí ya habíamos platicado, ya les había dicho en relación a su contenido, a su aplicación, a su revisión, que era una coalición, ¿sí? Relativo al Reglamento Interior del Trabajo, formación y evolución, algunas tendencias ideológicas, los fundamentos constitucionales y entre otros. El día de hoy vamos a ver eh, esto que es importante dentro de la misma cuestiones de sindicalización, que son las diversas formas de sindicalización. Dentro de ello, pues tenemos ciertos antecedentes. Si me voy muy rápido o algo quieren que repita o alguna cuestión, por favor, me pueden comentar levantando la mano o algo para que yo ponga más énfasis y me pueda regresar. Dentro de ello, tenemos algunos antecedentes aquí en México relativos desde 1872, cuando se funda por primera vez la asociación de tipo profesional o círculos obreros. Esta organización llegó a contar más o menos entre sus filas, pues básicamente a más de 8,000 trabajadores. Dentro de ello, en su gran mayoría, pues eran artesanos, eran obreros de hilado y eran obreros de tejido. Dentro de ello fueron fundadas también la Confederación de Asociaciones de Trabajadores de los Estados Unidos Mexicanos, y en este caso eh, fortaleció justamente la unidad de los trabajadores en este sentido, y constituyéndose en el año de 1890 en la llamada Orden Suprema de Empleados Ferrocarrileros, en este caso mexicanos, y dentro de ello la Unión de Mecánicos Mexicanos, la Sociedad de Hermanos Calderos Mexicanos, la Liga Mexicana de Empleados del Ferrocarril, entre otras importantes. También pues vamos a tener como antecedente en Cananea, Sonora, que se funda la Unión Liberal Humanidad. ¿Y qué tiene de referencia esa Unión Liberal Humanidad? O también la de Orizaba, Veracruz, que era el gran círculo de obreros libres. Bueno, les comento, tanto la Unión Liberal como la Unión de este gran círculo de obreros libres, dentro de ello ambos organismos fueron los protagonistas de las huelgas de Cananea y de Río Blanco. Y entonces, dentro de ello, pues ustedes saben la importancia de ello. En 1911 también se va a constituir justamente la Confederación Tipográfica de México, y en 1912 se funda el Departamento del Trabajo y se establece la Casa del Obrero Mundial en 1913, ¿sí? Y también se conmemora por primera vez en México el 1 de mayo, ¿sí? Todos sabemos su importancia y su relevancia, eh, digamos, del 1 de mayo, y dentro de ello se exigía las jornadas laborales de 8 horas y el descanso dominical. Entonces, dentro de ello, pues muy importantes. Entonces, relativo a esto que vengo manifestando, relativo a las asociaciones de tipo profesional, de lo que estoy estableciendo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario en relación a esto?
puede levantar la mano. Ok, vamos a continuar. Entonces, relativo a esto, ¿sí? Que tenemos, eh, vamos a establecer también en 1916 se va a llevar a cabo en Veracruz un congreso obrero, ¿sí? Pero ¿cuál es la importancia de ese congreso? Bueno, que convocaron para la Federación de Sindicatos del Distrito Federal, en el que se negó a concurrir Heriberto Jara, en este caso el gobernador del estado, pero en ese congreso se acordó conformar un organismo sindical denominado Confederación del Trabajo de la Región Mexicana, ¿sí? Entonces, relativo a ello, dentro de ello, su objetivo principal justamente era la lucha de clases y como finalidad suprema para en este caso, proletariado, la socialización de los medios de producción. Por eso la importancia. Entonces, posteriormente, en el 17, se reunieron en Tampico, Tamaulipas, en otro congreso obrero, eh, que estuvo concurrido y que los delegados y las organizaciones más importantes se acordaron resoluciones que reconocían el derecho de la libre asociación, recomendaban la organización sindicalista y la limitación de los integrantes de la familia de los obreros. En este congreso se acordó justamente la celebración, ¿sí? Y es muy importante porque determinan ciertos eh, auges importantes, ¿sí? Dentro de esto quiero hacer mención a alguien que quiera comentarme, ¿vamos bien hasta donde voy? Para, si no, para continuar. Vamos bien, profe. Nada más, ¿me podría repetir el nombre de las asociaciones, por favor? Sí, claro que sí. Mira, entonces, entonces me regreso un poquito, ¿sí? A petición, de Jimena, ¿sí? Estábamos estableciendo que en el 72, ¿sí? Se funda una de las primeras asociaciones, en una se llamaban Orden Suprema de Empleados Ferrocarrileros Mexicanos, la Unión de Mecánicos Mexicanos, ¿sí? La Sociedad de Hermanos Calderos Mexicanos, así como la Liga Mexicana de Empleados del Ferrocarril. Sí, esas serían algunas, dentro de otras, que ese es importante por la trascendencia de Cananea y Río Blanco, la Unión Liberal Humanidad y la de Gran Círculo de Obreros Libres. ¿Sí? La trascendencia es por la situación que pasó en Cananea y Río Blanco, pues ellos fueron justamente los que protagonizaron las huelgas en las mismas. Sí, la Confederación Tipográfica de México, el Departamento del Trabajo, la Casa del Obrero Mundial, sí, creo que dentro de las más relevantes. Sí, también pues vamos a tener la Federación de Sindicatos
del Distrito Federal y la Confederación del Trabajo de la Región Mexicana. Hasta ahí estábamos platicando, ¿sí? En relación a, a, a la cuestión de la socialización de los medios de producción. ¿Hasta ahí vamos bien, Jimena? Sí, profe, muchas gracias. Ok, no de qué. Entonces, posteriormente, en, en el 17, se reúne entonces en Tampico, Tamaulipas, un congreso obrero, concurriendo de delegados de organismos importantes y se acuerdan resoluciones eh, que reconocían los derechos a la libre asociación. Entonces, relativo a ello, se acordaron justamente recomendaciones de organizaciones sindicalistas y la limitación de los integrantes de la familia en, en este caso de los obreros eh, a nivel sindical. En este congreso, entonces, se acuerda justamente la celebración para el acordar un siguiente en 1918, que es el siguiente año, en la ciudad de Saltillo. Entonces ahí en Saltillo, Coahuila, se funda la CROM, en este caso la Confederación Regional Obrera Mexicana, ¿sí? Ello obedeció a que los anarquistas pensaron que sería una sección de una central internacional. Otros integrantes no estuvieron de acuerdo y que deberían agregar el título, la palabra mexicana, quedando como se había dicho, ¿sí? Confederación Regional Obrera Mexicana. Entonces, ¿por qué estoy hablando de este sentido? Todo pareciera indicar que estoy hablando de los sindicatos afiliados a cierto partido político, pero sin embargo aquí no estamos hablando de política en, en ese sentido de los partidos. ¿Por qué? Porque lo estamos tomando nada más como referencia, como antecedente, sin recordándoles que el partido del poder, pues era uno en específico que duró más de 70 años en México, ¿no? Entonces, pues relativo a ello, dentro de esos antecedentes, pues tengo que mencionar las, las organizaciones sindicales que se fueron dando, pero sin eh, anteponer ideologías políticas o de otro sentido. Simplemente esto lo estamos haciendo por una situación de antecedente. Ahora, entonces, relativo a esta situación de la CROM en el Congreso justamente de 1918, ¿sí? Se exigió la reglamentación del artículo 123 de la Constitución. Fíjense la importancia. Durante la década de los 20, el siglo, en este caso, eh, la CROM es el organismo representante de las exigencias de los trabajadores mexicanos. Entonces, en la convención de la CROM, declarada al candidato presidencial, en este caso Plutarco Elías Calles, su presidente honorario. Entonces, el Partido Laboralista Mexicano, que era una prolongación de la CROM, apoya la candidatura en el 1 de diciembre del 1924 y asume la presidencia de la República. En este caso, pues el ya mencionado. Y dentro de ello Morones es nombrado secretario de la Industria, Comercio y Trabajo. Entonces, la crisis de la CROM, pues se da
en 1928 y marca justamente el fin del periodo formativo del sindicato mexicano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque durante este lapso se van a ensayar las modalidades de organizadores, en este caso, cuyos rasgos esenciales marcarían justamente el desarrollo posterior de dicho sindicalismo. Entonces, en cuanto se establecen los primeros eslabones de la misma cadena que acabó con atar definitivamente los sindicatos al Estado, la CROM se desfunda con una salida de grupo, en este caso lombardista, no fue en el 32, ¿sí? Y en este sentido se funda el Partido Nacional Revolucionario, actualmente Partido Revolucionario Institucional, y en 1931, un año antes, se expide la Ley Federal del Trabajo. Entonces, solamente como lo tomamos como antecedente. Entonces, la Confederación General de Trabajadores, que fue la CGT, va a ser una expresión de la corriente en este caso anarcosindicalista en México. ¿Por qué? Porque va a surgir como respuesta del movimiento obrero en contra de la legitimación de las organizaciones de trabajadores ante el Estado. Su evolución se admite en el periodo en el que se admiten oficialmente el sindicalismo. Entonces, el anarcosindicalismo como variante del anarquismo plantea una estructura económica basada en el sindicato, en el cual lograra la organización de la sociedad valiéndose de acciones directas y revolucionarias, cotidianas, en este caso, que lleven a la huelga general y con la que se consolida la revolución social, la nueva sociedad que podrá organizarse de manera federalista y que se basara en una cooperación sistemática. Entonces, según ese lineamiento, previamente determinamos el mantenimiento de los acuerdos. Entonces, relativo a esto, en medio de la difusión de esta organización, fue llamado también el Verbo Rojo, que censuró violentamente el contubernio de la CROM con el gobierno. Entonces, un grupo que integraba de la CROM inconformes se reúnen justamente con la CGT y fundan la Federación Sindical de Trabajadores del Distrito Federal. Entre ellos estaba Fidel Velázquez, Alfonso Sánchez Madariaga, Luis Quintero, y dentro de ello, eh, digamos, otra fase del mismo movimiento obrero es la etapa revolucionaria, que es precisamente con la revolución eh, que formaban sindicatos y agrupaciones de obreros inspirados en la doctrina social, en este caso de la misma iglesia, y al estallar justamente la revolución, ya estaba vigente la Unión Católica Obrera y presidía por el licenciado Salvador Moreno Arriaga, o surgiendo en una asamblea la llamada Confederación Católica Obrera, que agrupaba a, a cuanto ciertos círculos de obreros, ¿sí? Y dentro de ello, pues que eran más de 12,000 empleados. Entonces, en eso pues más o menos aproximado en 1911. Entonces, en el año 1913, eh, convoca la llamada Dieta de Zamora con el objeto de llevar justamente a la realidad los postulados de la, digamos, encíclica
y otro intento de reunir trabajadores en una asociación religiosa fue la Confederación Cristiana de los Caballeros de la Humanidad, cuyo lema pues se asegura admitir obreros de cualquier corriente ideológica. Entonces, relativo a ustedes, pues ya ven que pues había apegados al Estado, había apegados a los partidos políticos, había situaciones apegadas a la iglesia. Entonces, para que vean dentro de estos aspectos, dentro de esos antecedentes y otros que existieron, fue la Confederación General de Obreros y Campesinos, que fue la CGOCM, que intentó unificar el sector laboral y que estuvo dirigida justamente por Vicente Lombardo Toledano, y no representado en este caso un cambio en la conciencia de los movimientos obreros a pesar de ciertas situaciones. Esta organización entonces fue un intento más o menos exitoso de reorganizar a los trabajadores que se encontraban dispersos. Se desconoce el número exacto de sus integrantes y su disolución, en este caso el 20 de febrero del 36, en este sentido el origen a la llamada Confederación de Trabajadores de México, en este caso también que se le conoce como CTM. ¿Sí? Dentro de ello, la que se constituyó en la CTM un día después, el 21 de febrero del 36, y en eso, en cumplimiento justamente con el pacto solidario firmado con el Comité Nacional de Defensa Proletaria, y para construir justamente la Central Única Obrera y Campesina de la República Mexicana. En ese mismo año, con el apoyo justamente del Sindicato de Telégrafos, Camioneros, Carteros, ¿sí? Entre otros, se funda justamente la federación importante que fue la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado. No sé si han escuchado de hablar del FEDSE. Entonces, relativo a ello, eh, en abril del 39, eh, este organismo convocó a todos los sindicatos y a conformar justamente una federación que se llamaría Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Entonces, en el 51, sí, ya también se va a fundar la Federación Revolucionaria de Obreros Campesinos, en este caso la FROC, y un año más tarde van a ser la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, que era la CROC, y producto de esa fusión de diversas organizaciones, entre ellos la Confederación de Obreros y Campesinos de México, la COCM. Entonces, si ustedes van viendo, pues bueno, todo va agarrando sentido, ¿sí? En este aspecto, y el Congreso del Trabajo ha sido el último intento para unificar justamente ese movimiento obrero en este sentido, eh, organizado en México. Su formación en resultado de la fusión de las confederaciones y los sindicatos nacionales, y entonces el, el Congreso del Trabajo ha seguido en general la orientación marcada por la CTM de las alianzas con los estados, aunque a las radicales no están de acuerdo con ello. Entonces, estos sectores han separado, han formado actualmente una unidad obrera y independiente formada por el Sindicato de Trabajadores, eh, también
en muchos aspectos, ¿no? De la aviación, de teléfonos, etcétera. Y el sindicalismo en nuestro país, justamente, pues como ya les había comentado, pues tiene la base legal en el artículo 123, fracción 16 de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, ¿cómo les ha parecido lo que estoy comentando? Relativo a esto, me gustaría que me den su punto de vista relativo a esto, porque pues básicamente pues nada más son antecedentes, no deja de ser otra cosa. Entonces, ¿alguien quiere participar? Si no, para continuar. Entonces, eh, dentro de, dentro de esto, podemos también comentar, ¿sí? Que tenemos eh, ciertas eh, fundamentos legales como el artículo 123, fracción 16, y también hay alguna cuestión en el que nos dice la función normativa interna para sus agremiados, ¿sí? Relativo a ello, la cual establece sus principios que han de regular la vida interna de la persona moral. En este caso, que la van a integrar. Entonces, dentro de esa eh, función interna, ¿sí? Nos dice que regulan la vida interna de la persona moral, eh, también que tiene una función externa justamente que realiza el sindicato a fin de obtener la contratación colectiva y posteriormente salvaguarda los derechos de los grupos de las relaciones de trabajo. Entonces, ambas funciones son de capital importante porque a través justamente de la primera de ellas fija lo que podría llamarse la estructura propia del sindicato, no tan solo en el aspecto colaboracionista, sino hasta ideológico. En la segunda de dichas funciones, o sea, eh, las mejoras económicas, sociales para sus agremiados por medio justamente de la contratación colectiva, reflejan obligatoriamente la personalidad, las actitudes de dicha organización y así se convierten en parte menor o mayor importancia de la eh, economía nacional. Entonces, vamos con algunos puntos relativos a estos sindicatos, ¿sí? Tenemos diferentes como los patronales. Los patronales simplemente van a ser sindicatos que deben de conformarse por lo menos, ¿sí? Por lo menos por tres, en este caso, tres patrones. Entonces, relativo a ello, pues también vamos a tener algunos universitarios, ¿sí? Dentro de ello, eh, pues también son sindicatos establecidos, ¿sí? Y relativo a ello, para un ejemplo, hay sindicatos únicos nacional de trabajadores universitarios, el SUNTU, que se constituye en México en el 79 y que está integrado por 33 sindicatos de trabajadores de universidades del país, sumando un total justamente de 43,000 afiliados y relativo a esto, la demanda fundamental, pues siempre va a ser esa firma de un contrato ley que se aplicara
a, a todas las universidades del país y el reconocimiento del Sindicato Nacional Universitario. Entonces, también tenemos algunos otros tipos, como el de oficios varios. Este constituye, en este caso, por trabajadores de diversas profesiones o oficios, ¿sí? Cuando el número de trabajadores de una misma profesión o oficio sea menor de 20 personas. Entonces, relativo a ello, también tenemos nacionales e industrias. Relativo a ello, están formados por trabajadores que laboren en empresas de la misma rama, ¿sí? En este caso, y ubicadas en varios estados. También vamos a tener eh, algunas otras como las industriales. En este sentido de las industriales, está constituido por trabajadores que laboren en una o varias empresas, de las cuales sea industrial, la rama industrial, ¿sí? Y relativo a ello, agrupa empresas del sector eh, en este sentido. O de empresa está constituido por trabajadores de una misma compañía. Todos los sindicalizados deben de estar bajo los mismos contratos por la misma razón social, ¿no? O tenemos sindicatos gremiales, que estos sindicatos están constituidos por trabajadores agrupados por su profesión, y en este caso los oficios o especialidad, es decir, agrupa a los trabajadores, en este caso por profesión u oficio. Y pues también tenemos el plural, el singular, el mixto. Dentro del mixto se dice que la asociación laboral que agrupa de trabajadores y también de empresarios. O el singular, los convenios serán revisables a solicitud de la empresa, justamente del, eh, del sindicato, cuando se modifiquen las circunstancias que dieron origen, ¿no? Y pues vamos a tener plural entre varios puntos de vista. Entonces, dentro de todos estos aspectos, alguien quiere hacer mención de, de, este, de esto que estoy comentando, de los tipos en relación a lo que ya abordé. ¿Por qué? Porque pues es de suma relevancia, ¿sí? Pues tomarlos en cuenta, ¿no? Entonces, hay algunos puntos de vista, ¿sí? Que todavía, este, pues vamos a ponerlos muy, muy importantes, porque dentro de los que más se manejan, pues son esos sindicatos gremiales que son formados por trabajadores de una misma profesión, y que a fin de cuentas son formados por los trabajadores, pues ya sea docentes o de algún oficio o de alguna especialidad, ¿verdad? Entonces, dentro de ello, pues tenemos algunos importantes. Y de la empresa, pues ya lo vuelvo a repetir, formados por trabajadores que presten sus servicios a una misma empresa, y dentro de ello, pues eh, la importancia, ¿no? Entonces, eh, los sindicatos industriales, ya también ya lo dije, que formadas por una misma rama industrial, ¿sí?
y y dentro de eso, pues también, eh, pues de varios, de oficios varios, que también ya lo comenté, y relativo a esto, los sindicatos de oficios varios, los sindicatos nacionales de la industria, también relativo, y pues cuáles podrían ser algunos nacionales de la industria. Por ejemplo, aquí en México, díganme marcas que puedan establecerse como nacionales de la industria. ¿Cuáles serán los nacionales de la industria, chicos? ¿Cuáles pueden ser? ¿Los nacionales de cobre, profe? Nacionales de la industria. Así, los más, digamos, comerciales aquí en México, que digan que se ven en todos lados. ¿De la comunicación? ¿Podría ser también? Cualquiera, cualquier nacional de la industria. Les puedo decir, Soriana podría ser nacional de la industria, Oxxo, Food, Verdes, Mave, ¿Corona? ujú, son nacionales de la industria, así es. ¿Qué otros? Yo creo que ¿La tenemos costeña? bastantes, ¿no? Entonces, relativo a esto nada más es para que pues nos quede un poquito más claro estos aspectos nacionales de la industria y que los vemos a simple vista, pero a veces, eh, digamos, pues no, mm, no los, no los tenemos bien identificados porque van a estar justamente eh, todos esos trabajadores laborando en la empresa, ¿sí? Eh, de esas ramas de la industria ubicadas en varios estados. Entonces, ¿por qué digo MAVE? Pues porque también entra dentro de esas nacionales de la industria, entre, entre otras, ¿no? Entonces, no sé si, si quieran que les dedique otra sesión justamente en estos tipos de sindicato o con lo que les acabo de comentar queda claro todos los aspectos a abordar de los tipos de sindicato. De mi parte creo que ya está claro, profe. Ok, perfecto. Pues bueno, sería todo por el día de hoy. Creo que estuvo un poquito pesadito porque pues realmente pues nada más es pura teoría, teoría, teoría. Ya vamos a llegar por ahí, les voy a dar algunos tips o algunas cuestiones ya prácticas, pero ahorita pues sí, como lo marca el temario, pues tenemos que ir abordando toda la teoría laboral y por eso se nos hace un poquito más pesado. Pero bueno, estamos en contacto, nos vemos el día de mañana y sería todo. Si alguien tiene algún comentario, alguna cuestión, adelante. Si no, pues ya nada más me quedo para hacer el pase de lista que anotaron en el chat y hasta ahí sería todo. Que tengan excelente día. Gracias, profesora. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego, profesor. Hasta luego, cuídense.